Perfecto. Decíamos que en la unidad pasada habíamos visto el tema de los paradigmas, ¿sí? Esa unidad no había tenido un trabajo práctico, ¿sí? No había tenido un trabajo práctico. Y yo les iba a subir una actividad práctica optativa, ¿sí? Que consistía básicamente en la selección, que eso es una práctica que ustedes pueden llegar a hacer también, la selección de cualquier artículo científico relacionado posiblemente con su disciplina, ¿sí? Para poder entenderlo un poco mejor y en función de las características de ese artículo, definir o tratar de interpretar cuál es el paradigma de base, ¿sí? ¿Cuál es el paradigma de base? Y no solamente determinar cuál es, sino por qué. ¿Por qué es el paradigma de base? ¿Qué características tiene o qué características pueden encontrar ustedes en un artículo en relación a lo ontológico, ¿sí? Es decir, a la concepción de la realidad, lo epistemológico y lo metodológico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una práctica que está buena porque a partir de ahí también nos damos cuenta que muchas veces esta distinción entre los cuatro paradigmas, ¿sí? Es más de tipo didáctica, ¿sí? Es para tener una idea, pero no para pensar que una investigación o que toda investigación va a estar puramente enmarcada dentro de un solo paradigma, ¿sí? Sino cuál es el paradigma de base que predomina en esa investigación. Así, por ejemplo, no sé si ustedes trabajan con test, por ejemplo, los test suponen que el puntaje refleja un fenómeno de la realidad. A mayor puntaje, mayor capacidad, mayor habilidad, mayor nivel de estrés, mayor, ¿sí? Entonces, ahí hay una correspondencia entre una entre una escala numérica, perdón, no matemática, entre una escala numérica y los fenómenos de la realidad. Entonces, esa asociación, digamos, tiene que ver más con paradigmas positivistas o pospositivistas, por ejemplo, ¿sí? Donde la realidad puede ser medida también, ¿sí? En términos ontológicos, la realidad puede ser, y metodológicos, la realidad puede ser medida, ¿sí? Y puede ser medida de manera objetiva, porque se supone que un test, por ejemplo, es objetivo ya que trata de no influir en la respuesta que puedan dar los participantes. ¿Sí? Hola Luis. En ese sentido, buenas noches Carolina. En ese sentido, lo que nosotros hacemos muchas veces como práctica es eso, ¿sí? Tomar algún artículo de investigación y en función de la lectura y la caracterización que se hace del artículo, tratar de ver cuál es el paradigma de base, ¿sí? ¿Cuál es el paradigma de base? No es algo que esté puntualmente en algún sector específico del artículo, sino que son varias cosas las que nos van a ayudar a determinarlo. Por ejemplo, no sé, cuando leemos el marco teórico, dependiendo de las teorías de base, ¿sí? Que tenga ese artículo, esa publicación, dependiendo de lo que indiquen las teorías de base, vamos a ver si la realidad se entiende como algo construido, como algo generado, si se entiende como múltiple, ¿sí? Como múltiples realidades válidas, ¿sí? O si se entiende como una sola realidad última a la cual podemos llegar a acceder o podemos acercarnos, por lo menos, ¿sí? Bien, en relación a el tema de paradigmas, al contenido, al material que nosotros levantamos, ¿hay alguna duda? ¿Se entienden cuáles son las dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas para poder identificar los distintos paradigmas? No se entiende, no, creo yo que no, me dice Luis, no se entiende muy bien a qué apunta cada una de estas dimensiones. Ujú. Bien, 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 bien. Bien, entonces, sí, sí se entendió. Ok, ok. Bien, igualmente acuérdense que dentro de lo que es el material, ¿sí? Si no me equivoco, al final pusimos un link a un video de YouTube, ¿no? Está bien, perfecto.
pusimos un link a un video de YouTube con una clase que se desarrolló en algún momento sobre esa temática, ¿sí? Donde por ahí en esa clase se abordan algunos ejemplos de algunas disciplinas y por ahí puede haber una explicación. eh, ajá, bien. Ahí te contestó Cintia. Donde, digamos, la aplicación de algunos ejemplos y puede ayudar a una mejor comprensión. En realidad los paradigmas no necesariamente, Cintia, no necesariamente se corresponde con un pensador, sino que, por ejemplo, durante 400 años reinó el positivismo, ¿sí? Reinó el positivismo. Eso sí, en un momento dado, el positivismo era el paradigma que gobernaba la ciencia, ¿sí? Entonces era científico aquello que se podía medir objetivamente, ¿sí? Y aquellos elementos subjetivos, por ejemplo, quedaban fuera de la ciencia, no eran del interés de la ciencia. Lo que pasa es que, lo que pasa es que con el tiempo se empieza a cuestionar algunos resultados o algunos conocimientos científicos por no ser, por ejemplo, aplicables en los diferentes contextos. El positivismo más puro, ¿sí? Más crudo, sostiene que un conocimiento es válido independientemente del momento histórico y del contexto geográfico, por ejemplo. Entonces, sabemos bien que eso no ocurre en todos los casos, ¿sí? Eso no ocurre en todos los casos. Entonces, ahí empiezan a haber algunos cuestionamientos y empiezan a surgir algunos paradigmas alternativos, ¿sí? Cuando hablamos de paradigmas alternativos, nos referimos a el constructivismo y las teorías críticas, ¿sí? Empiezan a criticar esa realidad única, accesible, ¿sí? Esa realidad única, accesible, empieza a criticarse diciendo, bueno, estamos influidos por elementos subjetivos, estamos atravesados por experiencias propias, personales, que determinan la forma en que vamos a ver el mundo, ¿sí? Determinan la forma en que vamos a ver el mundo y por lo tanto determinan también la forma en que nosotros llevamos adelante una investigación, ¿sí? Ahí estoy repasando un poquito el chat. Bueno, Cintia me preguntaba si los distintos paradigmas surgieron entonces en distintos tiempos cronológicos y si cada uno corresponde a un pensador. Y esa era la parte que me faltaba. En realidad, cuando se empiezan a hacer críticas al positivismo, se empiezan a hacer desde distintos ámbitos, ¿sí? De las ciencias sociales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no corresponde necesariamente un paradigma a un pensador, ¿sí? Pero sí hay, cuando hablamos de Comte, por ejemplo, hablamos del padre del positivismo. Entonces, Comte ha sido como un fundador del pensamiento del paradigma positivista, ¿sí? Pero hubo luego continuadores que fueron agregando información, perfilándolo, ¿sí? Y puliendo, digamos, las características de ese paradigma. Eh, Maximiliano también preguntaba si podría ser que algunas ramas de la ciencia, como las matemáticas, aún son positivistas. Sí, 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 sí. Digamos, hay un predominio, ¿sí? Hay un predominio en algunas ciencias, hay predominios de determinados paradigmas. Y esos paradigmas también muchas veces van variando en función de los contextos históricos, ¿sí? Pensemos, bueno, en el caso de matemáticas, sí, positivistas y pospositivistas en muchos casos. Eh, pero pensemos en el caso de las ciencias humanas. En las ciencias humanas han habido periodos hasta los 80 más o menos, las ciencias humanas tenían un carácter pospositivista fuerte, ¿sí? Una formación fuertemente pospositivista, y después de los 80 entre los 80 y los 90, ¿sí? Empieza a modificar, ¿sí? Estos paradigmas, empieza a incluir los paradigmas alternativos como otra forma de ver la realidad, ¿sí? Otra forma válida de ver la realidad, al punto tal que, no sé, por ejemplo, en nuestra universidad, en algunas facultades en algunas carreras, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Humanas, la mirada es fuertemente constructivista y el pospositivismo, por ejemplo, no tiene mucho lugar, ¿sí? No tiene mucho lugar. Entonces ahora se ha invertido en algunos casos y el predominio es de algunos paradigmas alternativos, ¿sí? Em,
Dante, vos preguntabas cómo influyen hoy los conceptos de Big Science en la gestión y análisis de datos. La gestión y análisis de datos eh, a ver, no es algo, gestionar y analizar datos, no es algo que ha surgido ahora en el 2024-2025 y ustedes lo saben muy bien, ¿sí? La gestión y el análisis de datos es algo que viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la Big Science lo que va a hacer, ¿sí? Y en eso vamos a entrar en un ratito, cuando entremos en el tema específicamente de la unidad, es poder dar la capacidad para poder analizar mayores cantidades de datos y de otra manera, ¿sí? Piensen que esto de las revoluciones tecnocientíficas, ¿sí? Esto de las revoluciones tecnocientíficas no consiste en un cambio en los contenidos del conocimiento, en el tipo de conocimiento, sino que Echevarría pone el énfasis en que con las revoluciones tecnocientíficas lo que cambia es la forma de hacer ciencia, ¿sí? Es la forma de hacer ciencia. Entonces, con la Big Science se descubren cosas nuevas, ¿sí? Se descubren cosas nuevas, se profundizan, pero también el análisis y la gestión de datos se facilita, porque pensemos que dentro de lo que es el periodo de la Big Science, algo que tuvo mucha incidencia fue la invención de la computadora. ¿Sí? Entonces, la computadora nos permite, por ejemplo, entre otras cosas, no tener que calcular cosas a mano, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y nos permite guardar datos, ¿sí? Guardar datos en un espacio que no se corresponde necesariamente con un espacio físico, ¿sí? No hay libros de datos, por ejemplo, escritos, libros y libros de datos escritos, ¿sí? Ustedes pueden guardar los datos de todo un censo en una computadora, ¿sí? En un servidor, ¿sí? Mientras que antes, si eso se hacía a mano, digamos, si no tuviésemos la computadora, eso se seguiría haciendo a mano y tendríamos pilas y pilas de registros en papel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo igualmente cuáles han sido los impactos de la Big Science, y en la segunda parte, ¿sí? En la segunda parte de esta unidad vamos a ver los impactos de la tecnociencia. Una de las cosas que está incluida dentro de los materiales es justamente, del material que levantamos, es justamente estas preguntas para reflexionar, qué es lo que vos estabas consultando, Dante, ¿sí? ¿Cómo influyen los elementos o los fenómenos ocurridos durante la macrociencia en el análisis y gestión de datos actual? ¿Sí? Bien. Pensemos que hay muchas cosas que no existirían de no ser por estas revoluciones tecnocientíficas que han ocurrido. ¿Sí? Eh, por ejemplo, no sé, el surgimiento o el tema de Big Data, por ejemplo, el análisis de enormes cantidades de datos, ¿sí? Imagínense que eso, si lo tuviésemos que hacer a pulso, ¿sí? Sería prácticamente imposible. No lo podríamos lograr jamás en el tiempo en que lo logramos con un software, con determinados servidores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estas revoluciones tecnocientíficas y los dispositivos derivados de ella nos ayudan a que la ciencia progrese en una dirección determinada, ¿sí? Bien, en relación a los paradigmas, ya vamos a abordar un poco más esto que vos preguntabas, Dante, lo vamos a ir abordando más en profundidad con el material, ¿sí? En relación a los paradigmas, ¿alguna duda que les haya quedado? ¿Alguna otra duda? No sé si contesté lo que estaban consultando, o sea, si contesté satisfactoriamente lo que estaban consultando. Perfecto. Bien. Bueno, eh, si no hay más preguntas, entonces voy a tratar de compartir toda la pantalla.
¿Se puede ver ahí? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Recuerden que yo ahora voy más que nada en la presentación de pantalla, me quedo con esta pantalla, así que por ahí si tienen alguna duda urgente, la pueden gestionar por audio, ¿sí? Porque no estoy viendo el chat, más allá de que están los chicos apoyándome. Bien. Bien, bien. Dijimos entonces que vamos a trabajar en esta primera parte con algunas características de lo que Javier Echevarría denomina la macrociencia, ¿sí? Y dicho sea de paso, no sé si hay alguien acá que esté en Buenos Aires, en la zona de Lanús o cercano. ¿Por qué? A fines de mayo se va a llevar adelante un Congreso Internacional de Epistemología y Metodología de la Investigación en la UNLA, ¿sí? En la Universidad Nacional de Lanús, donde en la conferencia inaugural va a estar justamente hablando Javier Echevarría, ¿sí? Si yo no tengo la posibilidad de ir, me lo voy a perder, pero me encantaría estar por ahí porque ha hecho muy, muy buenos desarrollos. Bien, eh, la macrociencia, ¿sí? La macrociencia. Pensemos en que las revoluciones científicas, ¿sí? Que son las que mencionábamos recién, que han producido grandes modificaciones en el conocimiento científico y las revoluciones industriales, permitieron en la Edad Moderna que tanto Europa como Estados Unidos llegaran a gobiernos democráticos, ¿sí? Y después de la Segunda Revolución Industrial, los científicos mostraron, ¿sí? Se vio la valía que tenían los científicos para el desarrollo tanto industrial como militar, ¿sí? Entonces, la ciencia que no era tan tenida en cuenta antes de este periodo, empieza a estrechar lazos con lo que es la tecnología y la industria, ¿sí? Convirtiendo a algunos países en potencias en el siglo XIX y reemplazando a las potencias anteriores que no accedieron o que no le prestaron la suficiente importancia por ahí a la ciencia, como Portugal, España y Turquía. ¿Sí? Eh, en la era moderna, entonces, hablamos de lo que Javier Echevarría llama una revoluciones tecnocientíficas. Estas revoluciones tecnocientíficas se inician principalmente en Estados Unidos, ¿sí? En la época de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Cuando hablamos de las revoluciones tecnocientíficas, hacemos una distinción entre distintos periodos. Hablamos de lo que es la Small Science antes de 1940, ¿sí? La pequeña ciencia o la microciencia. Luego surge a partir del 40 hasta el 65 aproximadamente el periodo de la Big Science o macrociencia, ¿sí? Que es el que vamos a abordar ahora. Después hay un periodo de estancamiento entre el 66 y el 76, son 10 años de estancamiento aproximadamente, y luego viene la segunda revolución tecnocientífica, que es la tecnociencia propiamente dicha, de 1976 en adelante, ¿sí? Obviamente esto, a partir de los cambios que nosotros hemos tenido últimamente, porque piensen que este texto de Javier Echevarría es de 1994, ¿sí? Entre 1994 y 2024 han transcurrido algunos añitos, ¿sí? Y algunos cambios, con lo cual puede estar produciéndose una tercera revolución tecnocientífica, ¿sí? Derivada de los avances que ha habido tanto en la ciencia como en la tecnología últimamente. Pero básicamente Profesor, se está cortando mucho. ¿sí? A ver, vamos a hacer una cosa, voy a tratar de, Profe, sí, le está el video. bien, 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 bien. A ver, voy a ver si puedo. Lo que voy a hacer es cortar mi video, ¿sí? A ver si puedo lograr una mejor conexión, ¿sí? ¿Me escuchan ahí o se escucha muy Sí, cortado? sí, se escucha, profe. Se escucha bien. Se escucha Perfecto, bien. Sí, perfecto, ahora bien. Sí, sí, se perfecto. escucha. Genial. Puede ser eso, entonces voy a suspender mi video para solamente quedarme en la presentación. Vamos de vuelta. Bien, bien. Decíamos entonces que hay distintos periodos, ¿sí? Empezamos con la Small Science, la pequeña ciencia antes de 1940.
la Big Science entre 1940 y 1965. Hay un periodo de 10 años de estancamiento entre el 66 y el 76, ¿sí? Y la tecnociencia de 1976 en adelante. Pero decíamos que, bueno, siempre hay que estar atentos a que haya una posible, a que esté ocurriendo una tercera posible revolución tecnocientífica a partir de los avances tanto de la ciencia como de la tecnología, teniendo en cuenta siempre que las revoluciones tecnocientíficas son cambios en la forma de hacer ciencia, ¿sí? No en los contenidos de la ciencia como tal, sino en las formas de hacer ciencia, ¿sí? Eh, en este sentido, consideramos entonces a la macrociencia y la tecnociencia como dos revoluciones tecnocientíficas que en ambos casos han sido lideradas por Estados Unidos, ¿sí? Y esto lo ha llevado a tener un predominio en lo militar, económico, político, diplomático y en lo comercial también, ¿sí? Eh, bien. Lo que decíamos recién, las revoluciones científicas del siglo XIX produjeron modificaciones en la estructura del conocimiento, mientras que las revoluciones tecnocientíficas producen modificaciones en las prácticas científicos tecnológicos, que es lo que decíamos recién, las formas de hacer ciencia. Estas formas de hacer, estos cambios en la forma de hacer ciencia han contribuido también a el cambio social, económico y a lo que conocemos hoy como la revolución informacional, ¿sí? Que es lo que hablábamos recién, que ha seguido avanzando, ha seguido avanzando. Entonces, la ciencia moderna tuvo las raíces en Europa, pero las revoluciones tecnocientíficas se dieron principalmente desde los Estados Unidos, ¿sí? Vamos a ver por qué, vamos a ver por qué. Pero sí tener en cuenta que en general los avances de la macrociencia, ¿sí? Como los avances de la ciencia en general, no solamente han permitido, digamos, llevar adelante cuestiones positivas como descubrir, inventar y construir, sino que muchas veces, ¿sí? Muchas veces han sido utilizadas para destruir también, ¿sí? Y esto tiene que ver con la concepción acerca de lo que es la neutralidad de la ciencia, ¿sí? Volvemos a repetir que, por lo menos desde nuestra mirada, la ciencia no se configura como algo neutral, ¿sí? No se configura como algo neutral. Por otra parte, por otra parte, aquellos países que tuvieron mayores desarrollos tecnocientíficos, ¿sí? Han tenido mayor influencia, mayor poderío, tanto militar, político, económico, diplomático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta concepción del amor por el conocimiento de la ciencia estuvo presente en la ciencia moderna, pero se ha modificado, ¿sí? Se ha ido modificando, eh, integrando nuevos intereses, ¿sí? Integrando nuevos intereses al quehacer científico. Bien, 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 bien. Javier Echevarría nos dice que a lo largo del siglo XX y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Surgen las revoluciones tecnocientíficas. Estos cambios, ¿sí? Comienzan en el ámbito de la físico-matemática militarizada, pero luego tienen un impacto en todas las disciplinas, ¿sí? Estas revoluciones tecnocientíficas producen cambios sociales y económicos, ¿sí? Que conducen a lo que conocemos ahora como la sociedad informacional, ¿sí? Un momento inicial, digamos, o fundacional, un hito muy importante en el surgimiento para el surgimiento de la macrociencia va a ser un informe de 1945, ¿sí? Que lo que establecía Vannevar Bush es que había que instalar un sistema científico y tecnológico, ¿sí? Había que instalar un sistema científico y tecnológico. Pensemos que antes de la macrociencia, el quehacer científico estaba un tanto desorganizado, ¿sí? Estaba un tanto desorganizado. Habían descubrimientos, había generación de conocimiento, pero no estaba orientado en cierta manera. Entonces, este informe de Vannevar Bush en 1945 lo que postula es la creación de un sistema científico y tecnológico que oriente las producciones científicas según determinadas necesidades, ¿sí? Según determinadas necesidades. Estas revoluciones científicas entonces tienen como preocupación primordial la validación de las prácticas científicas.
Bien, ¿qué pasa con el periodo de microciencia y macrociencia? Hay un autor que es Derek de Sola Price, propuso en 1962 empezar a medir la ciencia, ¿sí? Interesándose, dice, por el tamaño y la forma de la ciencia. Cuando hablamos del tamaño de la ciencia y la forma, nos referimos a que empieza a medir cuánta gente está haciendo ciencia, cuánta literatura, cuántos escritos hay acerca de la ciencia, cuál es el nivel de o calidad de esas producciones científicas y cuáles son los gastos destinados a la producción de conocimiento, ¿sí? Tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, ¿qué es lo que se da cuenta? Que la ciencia en Estados Unidos había crecido mucho durante el siglo XX, al punto tal que en los años 60 había entre un 80 y un 90% de todos los científicos que habían existido en la historia. ¿Sí? Es decir, el 80-90% en los años 60, perdón, el 80-90% de los científicos que había en los años 60 eh, era, digamos, una cifra abrumadora. Nunca había habido tantos científicos, ¿sí? En la historia como en los años 60 hasta ese momento. Y eso es lo que empieza a tratar de medir Derek Solar Price, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Bien, sí. Sí, bien. sí. Perfecto. ¿Qué pasa con ese crecimiento? A ver, hay distintos autores que tienen diferentes opiniones, pero desde el punto de vista de Sola Price, que es quien toma a quien toma Javier Echevarría, este crecimiento de la ciencia, ¿sí? Le hace pensar que habíamos entrado en un nuevo momento histórico, la gran ciencia, la macrociencia o la big science, ¿sí? Entonces pasamos así del periodo de la small science, ¿sí? A la Big Science. Que se distinguen principalmente por esto, por el ritmo de crecimiento, ¿sí? Que era un crecimiento muy lento en relación, pensemos a la cantidad de científicos, a las publicaciones, había un crecimiento muy lento hasta 1940, ¿sí? Y de ahí en adelante el crecimiento es exponencial, ¿sí? Y muy acelerado. Eh, ¿Qué pasa? Cuando cambia la estructura de la ciencia, ¿sí? No solamente hay más científicos, más publicaciones, sino que también se empiezan a modificar los objetivos de la ciencia, la forma de organizarse, ¿sí? La forma de organizarse, el interés en los resultados, y empieza a haber una relación más estrecha entre la ciencia y la tecnología, ¿sí? La ciencia y la tecnología. Que fíjense que ahí lo que resaltamos es que justamente ciencia y tecnología son dos elementos dentro del título de esta asignatura, ¿sí? ¿Qué pasó? Durante digamos, relacionados a la macrociencia, tenemos cuatro grandes proyectos, ¿sí? Cuatro grandes proyectos que se desarrollaron. El Radiation Laboratory de Berkeley, el del MIT, ¿sí? El proyecto ENIAC y el proyecto Manhattan. ¿Alguien conoce algo acerca de estos cuatro laboratorios? ¿Cuáles fueron los desarrollos principales o más El conocidos, por lo proyecto, menos? el El proyecto proyecto Manhattan Manhattan es la no, bomba atómica. la bomba Ujú, atómica. sí, ¿Y bien. cuál otro nombre? Se me fue. Se me fue. Ahí está. Estoy presentando. Ah, ¿Se ve la pantalla? sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Eh, El ENIAC que creó la primera computadora electrónica. exactamente. Exactamente. Sí. Ahí faltaría, creo, Sí. que la parte de, ¿cómo se llama esta? La primera intranet que hubo, que fue en Estados Unidos, Ah, pero eso, eso lo estamos que Creo que ese es fue, guardando. posterior. Eso lo estamos guardando para después. exacto, Primero hay que inventar la computadora y después Internet. Los primeros dos son de física, o de Ajá. física Sí. teórica aplicada. Ujú, exacto. El proyecto Radar. ¿Sí? Eh, Ujú. y vuelvo a lo que decías Dante recién. Esto de la primera intranet tiene que ver con el segundo periodo, que es el de la tecnociencia, propiamente ah, dicha. ¿Sí? mm, Ahí cuando abordemos la tecnociencia, vamos a ver que,
digamos, la intranet y luego la posterior internet, ¿sí? Tiene, tiene una gran influencia en el surgimiento de ese segundo periodo, ¿sí? Ahora una consulta, ¿por qué se toma desde proyectos, digamos, relativamente recientes y no las primeras incursiones que fue, la primera computadora fue el teléfono, digamos? Ujú. De ahí en adelante y de ahí para atrás también hubo bastante ciencia para llegar a lo que estamos acostumbrados en estos momentos. ¿Por qué Sí, no se sí. toma eso tan bien anteriormente? ¿Por Porque qué? creo que Porque el criterio de Derek de Sola Price no es la producción, ¿sí? de tecnologías, por ejemplo, ¿sí? Sino el tamaño de la ciencia. Cuando él habla del tamaño de la ciencia, ¿sí? Sostiene que la cantidad de científicos, la cantidad de publicaciones, la cantidad de investigaciones aumenta exponencialmente, ¿sí? Que si bien hubo creaciones, ¿sí? anteriores, no, la cantidad de científicos, ¿sí? no creció de la manera en que creció en este periodo, ¿sí? Piensen que la tecnociencia está determinada, ¿sí? en gran parte por la cantidad creciente de personas que trabajan en la ciencia, ¿sí? Las producciones que tienen, la calidad de sus producciones. Y ya vamos a ver por qué. Porque fíjense, bueno, acá es lo que yo les decía hace un rato, les he dejado algunas preguntas. Si bien acá dicen para el foro, en realidad ya está listo el control de lectura 5, no van a ser, no son estas preguntas, pero sí está bueno que ustedes se las puedan formular en base a este material para ir pensándolas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los desarrollos que llevaron adelante cada uno de estos cuatro laboratorios, que es lo que estábamos hablando recién? ¿Cuál fue la importancia de estos desarrollos para la ciencia y la sociedad? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad informacional? Y finalmente, lo que vos preguntabas hace un rato, Dante, ¿cómo podemos pensar la influencia que estos desarrollos tuvieron para el análisis y gestión de datos en la actualidad? ¿Sí? En la actualidad. Continuando con esto y ya entrando más en tema de por qué surge la Big Science, ¿sí? ¿Y por qué surge en Estados Unidos? Porque cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era uno de los únicos países que estaba en condiciones económicas, políticas y militares de poder llevar a cabo este desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una gran parte de Europa, la Europa de posguerra, necesitaba recuperarse. Entonces, no es que solamente lo intentó Estados Unidos, sino que Rusia también. Rusia también tuvo algunos avances, ¿sí? Pero no logró los avances que tuvieron los Estados Unidos, ¿sí? Y esto se refleja, por ejemplo, en los resultados de lo que fue la Guerra Fría, ¿sí? O en que entre otras cosas incluía, por ejemplo, las expediciones a la Luna, ¿sí? Entonces, fíjense que este tipo de batallas durante la Guerra Fría, ¿sí? se dan en muchos casos por una cuestión de prestigio, ¿sí? Por una cuestión de prestigio, porque no estaba la intención de conquistar la Luna para habitarla en ese momento, sino era el prestigio de poder llegar. Tengo la tecnología suficiente, tengo los desarrollos científicos suficientes para poder hacer lo que otros países no pueden, ¿sí? Eh, ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. sí, sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Ahora entramos y acá se van a aclarar algunas cosas, entramos en lo que son las características de la macrociencia según el Echevarría. ¿Sí? Una de las características que tiene la macrociencia, además del crecimiento exponencial de científicos, publicaciones y material, es que empieza a haber una financiación gubernamental. ¿Qué pasa? El gobierno estadounidense decide empezar a fomentar la ciencia para poder aumentar el poderío político, comercial y militar. ¿Por qué? Porque antes la ciencia no estaba financiada, antes de 1940, la ciencia no tenía la financiación que tuvo en esta época desde el Estado, ¿sí? Entonces, la actividad científica, el quehacer científico, hasta ese momento,
Era llevado adelante por las universidades, por ejemplo, o financiadas por mecenas, fundaciones o algunas empresas, ¿sí? Pero no había una financiación franca, fuerte, a la investigación científica. ¿Y qué es lo que pasa? En la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Aparecen los comités militares, las oficinas gubernamentales que empiezan a impulsar fuertemente la investigación, financiando estos macroproyectos y grandes equipamientos que una universidad por sí misma no podría haber desarrollado, ¿sí? Entonces, las universidades tenían una financiación para ciencia, para investigación, pero era escasa y no había mucha intervención del Estado. En este momento, el Estado, pongamos por caso, pongamos como explicación simple, el Estado capta, se da cuenta que los científicos pueden trabajar para lograr cometidos objetivos políticos, por ejemplo, políticos y militares. Entonces, ¿qué hace? Empieza a financiar fuertemente la ciencia. Obviamente, si yo soy Estado y yo financio la ciencia, yo también empiezo a modificar los objetivos de la ciencia. ¿Se acuerdan que hablábamos recién de que la ciencia en el periodo de la Small Science se hacía más por un amor al conocimiento, había mucho amor al conocimiento, pero dijimos con la macrociencia los objetivos empiezan a cambiar, ¿sí? Entonces, claro, si uno tiene a alguien que lo financie fuertemente, también ese financiador va a tener determinados intereses, determinados objetivos. Así, entonces, la financiación estatal de la ciencia conlleva un giro de los objetivos eh, mm, que van a estar fuertemente militarizados, ¿sí? Sí, Entonces, sí. también hay un control bastante importante del Estado y todos los proyectos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, Ujú, eh, debido a que eh, hay una, digamos, oficina dedicada sí, exclusivamente a revisar y a investigar a todos los científicos del mundo, digamos, y exacto. tomar los proyectos importantes que puedan eh, tener un impacto, eh, digamos, un impacto mundial, los Ujú. toman, se los llevan, los financian, le ponen toda la plata encima Sí, y como ha pasado acá ha pasado exacto. un montón de gente de argentinos que han hecho investigaciones impresionantes y están ahora trabajando para el gobierno de Estados Unidos con ese proyecto. Exactamente. Y eso es lo Es que lo que pasó. te refería. O Exacto. sea que, Sí, no, perdón, no, sí, digo, sí. o sea que también han puesto mucho las pilas para que determinado estado no desarrolle sus propios proyectos, ¿no? Obviamente. Sí, 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 sí. Ya Ese es vamos a el ver. punto, ¿no? Ya vamos a ver Y en la en lo macrociencia militar, específicamente qué características tienen Absolutamente. estos proyectos. en lo ¿Sí? militar está el proyecto Cóndor, que fue el primer Ejemplo. misil intercontinental Ujú, que debido a las presiones de la OTAN y demás, lo dejaron de descontinuar. Era el primer misil argentino e intercontinental, o sea, sí. un avance importante en la guerra de Malvinas, 1980, 82, por ahí Ujú, estaba ese proyecto. exacto. Y lo tuvieron. Avance, claro, avance que se encargaron de detenerlo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Puedo Por- decir algo? Sí, El misil Cóndor 1 y Cóndor 2, el padre de la reta se lo vendió a los talibanes allá ahora en el Hezbollah. La vez anterior, ¿viste? Cuando atacaron a Israel y se usaron todos Cóndor, todos misiles Cóndor, Cóndor 2. no. Ah, mira, eso no lo sabía. Wow. No lo sabía. No lo Así que mirá qué sabía eso. peligroso, es peligroso que Sí, también un sí, país desarrolle armas de esa manera. exactamente. Pero fíjense que en este momento, ¿sí? Volviendo por ahí a esta cuestión, al tema, eh, en este momento histórico, Estados Unidos aprovecha que en la posguerra, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba debilitado, ¿sí? Entonces era el que tenía el potencial político, económico, para poder desarrollar esta macrociencia. Y entre otras cosas, lo que hacen es lo que ustedes mencionaban recién, empezar a contratar.
¿sí? Empezar a contratar científicos que por el ascenso del nazismo, del fascismo, estaban huyendo de sus países de origen, ¿sí? Claro. Entonces, lo que Por hace es, ejemplo, de Alemania, ¿no? Captaron mucho exacto, después de la guerra. exactamente, exactamente, ¿sí? Y se utilizaban, digamos, para la producción de conocimiento a favor, digamos, de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya vamos a ver qué características tiene este conocimiento que se desarrolla, porque no es como lo concebimos actualmente, ¿sí? Vamos a ver por qué. En segundo lugar, habla de que hay una integración de científicos y tecnólogos. Estos proyectos gigantes que mencionábamos recién, ¿sí? El proyecto ENIAC, el proyecto Manhattan, requirió de la colaboración entre científicos que trabajaban hasta ese momento de manera aislada, ¿sí? Con ingenieros, técnicos y financiadores, que en este caso el financiador va a ser el Estado principalmente. Obviamente los científicos acostumbrados a trabajar solos en el ámbito de la universidad, ¿sí? Aislados, empezaron a tener otro tipo de reglas normativas, ¿sí? A las cuales no estaban acostumbrados. Entonces, bueno, no es que de un día para otro empezaron a trabajar integradamente tecnólogos, científicos, de manera amigable, ¿sí? Pero era una nueva asociación que no se había dado hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento en la Small Science, los científicos trabajaban de manera más independiente, ¿sí? Aislados. Y estos proyectos, estos nuevos proyectos, no solamente buscaban el conocimiento científico, sino además el avance y la mejora de tecnologías disponibles, útiles sobre todo para objetivos militares, ¿sí? Para el ejército, la armada, la aviación. Entonces, por una parte tenemos que el Estado empieza a financiar la ciencia. En segundo lugar, tenemos una integración de equipos interdisciplinarios constituidos por científicos, ingenieros, técnicos, ¿sí? O tecnólogos. Después, otra característica que destaca Echevarría es el contrato social de la ciencia. Se contrató a científicos, ingenieros y técnicos prestigiosos, muchas veces que provenían de otros lugares, como decíamos recién, para trabajar conjuntamente. Las instituciones académicas, las universidades, que hasta el momento eran las únicas encargadas o eran la cabeza en la producción de conocimiento, se empiezan a aliar a los industriales, ¿sí? Que se encargan de realizar estos macroproyectos, dando lugar a lo que se va a conocer como la industria I+D, ¿sí? De investigación y desarrollo. Entonces, estas industrias de investigación y desarrollo eran gestionadas muchas veces desde el gobierno y bajo objetivos principalmente militares, ¿sí? Que es algo que después Javier Echevarría va a criticar bastante del periodo de la macrociencia, que la influencia política y militar, ¿sí? Era muy fuerte en el desarrollo de estos proyectos. Estos proyectos, por otra parte, son financiados y al ser financiados se pide que se vayan llevando adelante por etapas, ¿sí? Y que esas etapas sean fuertemente planificadas, ¿sí? Entonces, por eso cambia la forma de investigar, porque un proyecto avanza en tanto vaya dando buenos resultados, ¿sí? Un proyecto avanza en tanto vaya dando parcialmente buenos resultados. Cuando los proyectos no daban, empezaban a dejar de dar buenos resultados, se dejaban de financiar, se cortaban en ese momento. ¿Sí? Entonces no es que había una financiación de 0 a 100, yo te financio desde el principio todo el proyecto, sino que si el proyecto va dando buenos resultados, va bien encaminado, según los objetivos políticos, militares que había de fondo, entonces la financiación continúa. Si no, la financiación se corta. ¿Sí? Ahora, Bueno, una consulta, ¿por qué sí. Argentina, por poner un país, Ujú. no copia esos modelos y los utiliza eh, para provecho propio, digamos? Utilizar eso, ¿por qué no copia ese Por- modelo? Pues Es porque está una gran, visto. es una son gran políticas de pregunta. Estado. Son Exacto. políticas de Estado y cada Estado decide invertir o invierte en ciencia o la corta, como está pasando ahora. Claro. Ujú. En otros momentos políticos había muy fuerte apoyo económico hacia
hacia la investigación y todo eso. Aunque no parezca, lo que pasa es que para mí no supieron explotarlo y Ujú. mostrarlo a la gente. Exacto, exacto. Pero Y fue pensemos, muy grande. perdón, Sos, sos pensemos que dependiente. CONICET, pensemos que CONICET se fundó en 1958. O Exacto. sea, fines de Sí, los sí. 50, principios de los 60. O sea, Ujú. eso habla también de cómo en ese momento el gobierno que estaba en ese momento tenía clara su política científica, y por eso generó las condiciones para que se funde la comisión científica que Claro. todavía está, Argentina lo que pasa es que todavía. también en ese momento tomó otro rumbo en el periodo de posguerra, ¿sí? Se dedicó mucho a lo que es la agroindustria, ¿sí? Y a la provisión de materia prima. O sea, estuvo muy centrado en lo que fue materia prima, mientras que Estados Unidos se centró mucho en desarrollos tecnológicos, ¿sí? Entonces, pusimos el énfasis en lugares, en cosas diferentes. ¿Sí? Sí, Entonces, pero puede. con Sí, mayor Sea, razón, con mayor... exportábamos perdón, Dante, perdón, mil disculpas. No, no Perdón está... el entusiasmo, profe, que a veces, no, no, está bien, está perfecto. sí, Dante, Sí, sí, perdóname. sí, dale, dale, dale. No, no, dale después. Sí, lo que iba a decir que si se centra Argentina en el tema de alimentación, podría ser mucho más explotado y mucho más investigado de eso, tomando ese nicho que no muchos países tienen tanto la capacidad climática como la capacidad de tener millones de hectáreas disponibles de Ujú. tierra como para poder eh, tanto investigar como probar distintos tipos de cultivos y así, eh, Sí, 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 sí. digamos, tener, no sé si el monopolio alimenticio, que sería un golazo, pues Estados Unidos puede tener toda la tecnología, pero si no comen, se pueden no pueden Bueno, no seguir con gran el tema parte de la tecnología. gran parte de Sí. eso lo hacía el INTA. Ujú. Exacto. Aunque no, la gente no lo conozca, eso lo hacía el INTA. Claro. El INTA Hasta el ha polen, ¿no? desarrollado muchísimo, Sí, la resistencia de los cultivos a plagas, a crear especies de diferentes cultivos para que resistan las situaciones climáticas diferentes. Hay un montón de desarrollo, ese es el gran problema, que no se dio a conocer, hay una muy mala difusión, nosotros teníamos un gran... muchos avances científicos y hay mucha gente que se formó, sí, pero si el sí. Estado no lo sostiene, es Exactamente, insostenible. Y exactamente. lo que Aparte, pasa también Por es más que, que, perdón, sí. sí, sí, no, por más que sea de derecha, de izquierda, de lo que sea, o sea, Ujú. debería ser una política de Estado, quien gobierne, e ir hacia esa dirección como lo es Brasil, o sea, Brasil tiene esto de pasa Bolsonaro, pasa uno, pasa el otro, pero la parte científica sigue en pie y no se Exacto. toca. Ponele ¿Puedo que por decir ahí le dan algo? un poco más de énfasis. Sí, ¿Puedo sí. decir algo? Para mí, algo que es muy, muy inherente en las organizaciones es que cuando hay personas, o sea, seres humanos, siempre la necesidad, no sé si sería una necesidad, pero siempre a veces, muchas veces hay corrupción. En el No, sentido seguro. que hay uno que yo estuve en el INTA en Buenos Aires y prácticamente había uno que trabajaba y tres que iban a calentar la silla, Sí. así te lo El digo, en los tema es que las laboratorios. instituciones, perdón que me meta, pero el tema es que las instituciones van a estar siempre constituidas por personas. Entonces, Sí, sí. Claro, pero la vos sabés posibilidad que de. mientras más aumenta Sí. lo que me he dado cuenta yo así a nivel general, no solamente en las científicas, sino en todo, Ujú. mientras más aumenta la cantidad de personas, es más el riesgo de que haya, por necesidad humana, porque es Sí, sí, como, sí. ¿viste la necesidad de cuando vos te meten en una prisión, tener necesidad de libertad, de escaparte? Ujú. Viste que algunos países, si vos te escapás de la cárcel, no tienen condena, como por ejemplo Alemania. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí es como una necesidad, es algo que nace espontáneamente de los seres humanos, ¿viste? Que están, obvio que uno dice que no va a hacer nunca nada de eso, uno nunca hizo nada de eso,
pero es una necesidad humana que surge, no sé, en el momento de la persona que está en un cargo donde maneja recursos. Bien, bien, bien. Ujú. Sí, sí, es una Ahora, posibilidad siempre. También iban a hablar, creo que Sandra y Natalia, ¿puede ser? sí, Sí, pues, perdón, pasa que no quise volver a tapar a alguien que estuviera hablando antes. No, que yo quería aportar también que hoy por hoy también hay muchas políticas respecto a lo que tiene que ver con desarrollos de alimentos que están financiados por grandes empresas y Mm, que eso a sí, veces también no está tan bueno, porque bueno, qué sé yo, generan, no sé, esto que decía recién una de las chicas, ¿no? Semillas que sobreviven a, no sé, diferentes tipos de clima y demás, pero sí, eso también hay que ver después cómo repercute ese alimento gestado a través de desarrollos biotecnológicos en las personas que lo consumimos, ¿no? Por el tema exactamente. del uso del agua, los recursos naturales. Me parece que eso también es algo que hay que Sí, tener en cuenta a la hora de pensar el tema del desarrollo tecnológico financiado por empresas privadas. y Exactamente. bueno, Y eso es lo que vamos a ver. Fíjense, ahí está el control, ahí está el fíjense, control. fíjense que la Si, primera característica, perdón, Dante, que la primera, no, sí está bien. antes de que se nos vaya la idea, de que la primera característica, ¿sí?, de la macrociencia es justamente la financiación gubernamental, ¿sí? Entonces, ya se pueden imaginar que en la tecnociencia esa característica va a cambiar, posiblemente. Y ya vamos a ver por qué motivo en la segunda parte de la materia, de la unidad, perdón, ¿sí? Pero empieza con una financiación gubernamental porque el gobierno tiene en cuenta que la producción científica puede ayudarlo a cumplir sus objetivos. ¿Sí? Después vamos a ver qué es lo que pasa con esa financiación gubernamental, ¿sí?, que cambia, termina cambiando. Y es cierto que eso tiene otras consecuencias, ¿sí? Obviamente, el tema de la financiación gubernamental orienta a la producción científica hacia determinados objetivos que tienen que ver con cuestiones políticas y militares, en este caso, fuertemente, fuertemente militares, sobre todo, ¿sí? Eso es algo que en el periodo, no quiero hacer spoiler, pero es algo que en el periodo de la tecnociencia propiamente dicha se va a modificar, va a cambiar, ¿sí? Sí, Profe, Dante. una O Sandra. consulta. Sí, En estos tiempos que se está desarrollando estos conceptos de macrociencia, había un paradigma que estaba fuertemente desarrollado entre los científicos, o el paradigma era solo de los científicos, o también venía de estos intereses de quienes financiaban. bien, bien. A ver, se dan múltiples atravesamientos, porque la ciencia para ser financiada, o sea, ¿qué proyectos reciben mayor financiación? Aquellos que están alineados con los objetivos políticos y militares. Eso no quiere decir que otros proyectos, otras investigaciones científicas no sean financiadas en absoluto, ¿sí? Sino que la financiación que puedan llegar a recibir puede ser menor, ¿sí? Es decir, pensémoslo de esta manera, así muy en criollo, había mucho dinero disponible para aquellos proyectos en los que el Estado estaba interesado, ¿sí? Para los demás proyectos, había financiación, pero no era tan abismal como para estos cuatro macroproyectos, por ejemplo, que mencionamos hace rato. No es que no se podía investigar por fuera de lo que el Estado estaba interesado, ¿sí? Pero la financiación variaba, ¿sí? La financiación variaba. Entonces, en este sentido, determina ciertas orientaciones de la ciencia, ¿sí? ¿Por qué ustedes están estudiando ahora análisis y gestión de datos? Pensemos eso. En este contexto actualmente, ¿por qué ustedes han elegido esta carrera y no otra? Por la tendencia que Ajá. se ha visto últimamente y hay un volumen enorme de datos que necesitan ser procesados y demás. Y otra Por la demanda laboral. La por la demanda demanda laboral, laboral. la Por la Exactamente. disponibilidad. forma en que trabajan ahora las industrias. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, y el Estado conoce eso.
o en este caso ya tal vez los privados, conocen eso, ¿sí? Entonces, por eso también hay determinado énfasis, ¿sí? Hay determinado énfasis en en obtener ciertos conocimientos, porque son los que se están utilizando actualmente, ¿sí? Son los que se están utilizando actualmente. Entonces, eh, no sirve de nada que yo sepa calcular a mano no sé, el coeficiente de variación si no lo sé aplicar a partir del uso de un software, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si yo entro a una empresa a trabajar, yo no voy a tener que calcular cosas a mano. Yo tengo un conocimiento y ese conocimiento es válido, ¿sí? Pero no es útil, digamos, actualmente posiblemente, ¿sí? O sea, no es que no sea útil, sí es útil, pero no es eficiente, ¿sí? Si yo no sé manejar software, por ejemplo, de análisis de datos, no me van a contratar, ¿sí? Por más que yo tenga la capacidad de calcular eh, indicadores estadísticos a mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes están eligiendo una carrera que tiene salida laboral, que tiene una demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente las empresas y los estados están demandando conocer datos a gran escala para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, los objetivos están puestos en tomar las mejores decisiones, ¿sí? Las mejores decisiones posibles con el menor gasto posible, ¿sí? Y eso se hace manejando datos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que vos preguntabas recién, Cintia, hay posibilidades de investigar otras cosas, ¿sí? Como pasa en la Argentina, uno puede llevar adelante un proyecto, proponer un proyecto de investigación, ¿sí? Que no tenga que ver con los objetivos prioritarios, pero posiblemente las puertas a la financiación, ¿sí? De ese proyecto no van a ser tantas como aquellos proyectos que sí se consideran prioritarios, ¿sí? Más adelante, cuando veamos el tema de la tecnociencia, vamos a ver que Argentina ha tenido planes de desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? El plan entre el 2016 y el 2020, acá voy anticipando, voy haciendo spoiler sin querer hacerlo, pero entre 2016 y 2020 Argentina tenía un plan de desarrollo científico y tecnológico que se llamaba Argentina Innovadora 2020, ¿sí? Donde se proponían determinados objetivos y eso incluía temáticas prioritarias, ¿sí? Que tenían que ver con las biotecnologías, con las nanotecnologías y con las TICs, el estudio de las TICs. Entonces, aquellos proyectos que estuviesen relacionados con estas temáticas, ¿sí? Posiblemente tenían mayores posibilidades de financiación que temáticas que no estuvieran relacionadas con estos tres, ¿sí? Entonces, en ese sentido uno dice, bueno, ¿puedo investigar lo que quiera? Sí, pero la financiación va a ser más fácil si vamos en línea con lo que están pidiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perdón, ¿y eso dónde ha quedado? Entonces, Eh, en y después 2020. con la pandemia se complicó bastante, aunque no el tema del desarrollo de investigaciones en relación a las TICs, porque, por ejemplo, todo pasó a depender, o todo, no todo, pero sí una gran parte de las comunicaciones pasaron a depender de las comunicaciones digitales, por eso también tuvimos tantos desarrollos de aplicaciones como la que estamos teniendo ahora, por ejemplo, Zoom. Antes, ¿qué teníamos? Skype, o sea, principalmente Skype, por ejemplo, para videollamada, y andaba mal, se cortaba, pero nada, no había tanta protesta porque no era tan necesario. Cuando llega la pandemia con el aislamiento social, ¿sí? Necesitábamos otros tipos de tecnologías para poder comunicarnos más eficazmente con otros, ¿sí? A la distancia. Entonces, fíjense que en ese momento se empiezan a desarrollar un montón de tecnologías, ¿sí? Se empiezan a desarrollar un montón de tecnologías eh, en relación a la comunicación, ¿sí? Y por ende, eso impacta también en otras disciplinas, ¿sí? Impacta también en otras disciplinas, porque empezamos a ver qué pasaba con el uso frecuente, el tiempo, el impacto del tiempo frente a las pantallas de los niños, por ejemplo, si los niveles educativos a partir de la pandemia habían mejorado, habían disminuido, se habían modificado, ¿sí? Todo este tipo de investigaciones surge a partir de ese contexto, pero bueno, hasta que llega la pandemia, digamos, los objetivos, las temáticas prioritarias, ¿sí?
tenían que ver con estos tres temas, ¿sí? Nanotecnologías, biotecnologías y tecnologías de la información y la comunicación. Después yo no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero hay otro plan de desarrollo para, Sí, sí, es el Plan 2030, sí, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, ujú, que es Innovación 2030. Este sí, fue, digamos, se envió al Congreso en el 2023, ujú, antes del cambio de gobierno, pero sigue vigente porque de hecho hace sí, poco es como que lo refrendaron y dijeron, sí, seguimos con esto, y así que exactamente. sigue, pero si quieren se los paso, o sea, lo que Sí, 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 y que tiene que ver con, por ejemplo, entre otras, algunas temáticas prioritarias eran el tema de los desarrollos sustentables, por ejemplo. sí, y ¿Sí? ahora también inteligencia artificial está Ujú, en ese sí, momento. Sí, exactamente. ¿Sí? El 2030, yo lo vi hace un tiempo, pero el 2030 tenía como más temáticas prioritarias que el anterior. ¿Sí? Tenía como más sí, temáticas prioritarias que el anterior sí, sí, sí. en relación a la Mm. cantidad y estaban orientados más hacia un impacto más social. Estaban Sí, sí, fuertemente sí. orientadas hacia un impacto social. Em, pero bueno, ya después conseguimos el nombre y lo levantamos, ¿sí? Si lo necesitas. Ahí lo puse, ahí lo puse. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Laura. No, no, Bien, continuamos un poquito a ver si podemos cerrar esta idea de lo que pasó durante la macrociencia. Otra característica que destaca Javier Echevarría es el de la macrociencia industrializada. ¿Qué pasa? Estos laboratorios de macroproyectos, como los que mencionábamos recién, los cuatro que mencionábamos recién, se transforman básicamente en fábricas científicas, ¿sí? En fábricas científicas. Es decir, el conocimiento que antes se producía por amor, ahora se produce o sea, masivamente, masivamente, ¿sí? Se requiere mucho conocimiento. Y esa producción de conocimiento implica grandes equipos de trabajo compuestos, como dijimos recién, por científicos y tecnólogos. Ahora bien, ¿qué pasa? Vuelvo un poquito hacia atrás. ¿Qué pasa cuando el Estado no era el principal financista de la ciencia y empieza a hacerlo? La ciencia empieza a ser vista como una posibilidad de trabajo, ¿sí? Como una posibilidad de trabajo estable. Y donde hay trabajo, se amontona gente, ¿sí? Y donde hay mucha gente, hay que organizar. ¿Sí? Hay que organizar. Entonces, pensemos o quedémonos un poquito con esta idea de que empieza a haber mucha gente en la ciencia que tiene que trabajar, ¿sí? Y hay que, de alguna manera, organizarlo. Ahora bien, eh, estos cambios requieren entonces ciertas formas de organizar el trabajo y de esa manera lo que empieza a ingresar en la ciencia es la burocracia, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un óptimo aprovechamiento de los equipos y los laboratorios. ¿Por qué? Porque estos grandes laboratorios, ¿sí? En estos grandes laboratorios rotaban los equipos que trabajaban, ¿sí? Habían diferentes equipos de científicos, interdisciplinarios en realidad, no de científicos, pero habían diferentes equipos interdisciplinarios que utilizaban los mismos equipos, la misma infraestructura, los mismos laboratorios, uno en el turno de mañana, otro en el turno tarde y otro trabajaba durante la noche, ¿sí? Entonces, de esa manera, por ejemplo, podían trabajar tres equipos de investigación en diferentes momentos del día usando los mismos equipamientos, pero para eso se necesitaba la organización de esos equipos, ¿sí? Entonces, fíjense que de esta forma, con esta forma de trabajar, termina también una época, lo que llama Echevarría la época romántica de la ciencia, ¿sí? Donde los científicos eran como reconocidos autores, ¿sí? Reconocidos autores y trabajaban solos, aisladamente. Fíjense que acá mencionamos algunos como Darwin, Mendel, Einstein, Marie Curie, ¿sí? Que los reconocemos, ¿sí? Los reconocemos porque han hecho grandes descubrimientos, ¿sí? Pero ahora ya no hablamos de, a ver, quién es indiscutidamente, ¿sí? Y que ustedes lo nombren donde lo nombren, lo conocen en todo el mundo, un científico en gestión de datos o en análisis de datos, ¿sí? ¿Conocen alguno?
¿Alguien que lo nombren donde lo nombren, todo el mundo lo reconoce? No, ¿Trabaja debido a sobre que datos? No. no trabajan, digamos, de forma independiente, sino que Exactamente. trabajan bajo, eh, digamos, son subcontratados y toman esos datos para otra, dan esos datos a, o sea, otras organizaciones. Es por Claro, eso que pero ah, no hay alguien que destaque. exacto, no hay un referente único como fue Darwin, Mendel, Sí, por Einstein. ejemplo, aparecen las consultoras Ah, estadísticas, ahí exactamente, están las personas que toman los científicos de datos, digamos. No, exacto. miento, Pero los analistas de datos. en, Científicos de datos es otra rama. bien, pero en este momento, cuando surge la macrociencia, ya dejamos de hablar de los descubrimientos de Darwin para hablar de en la Universidad de Harvard pasó tal cosa. Entonces, ¿por qué mencionamos la Universidad de Harvard y ya no mencionamos a un científico particularmente? Porque los desarrollos se hacían en estos equipos interdisciplinarios, ¿sí? Antes, los desarrollos en la Small Science eran más personales. Antes la ciencia la hacían personas físicas, ¿sí? Ahora, en cierta forma, la hacen personas jurídicas, ¿sí? La universidad, una universidad de Estados Unidos, pero no dicen quién. ¿Por qué? Porque no hay un solo quién que esté participando y que haya generado ese conocimiento, sino que es todo un equipo, ¿sí? Entonces, Ahora una sí, consulta. sí. No se estará volviendo con este tema de la IA? ¿No se estará volviendo otra vez a no, digamos, que no aparezcan tanto las personas jurídicas y más las personas físicas? Porque, por ejemplo, hay ahora, eh, hablando del tema de desarrollo de sistemas, Ujú, hay inteligencias artificiales que con un prompt sí, se puede generar distintas aplicaciones en donde no hace falta un equipo interdisciplinario, sino hace falta un buen desarrollo de lo que se quiere hacer. Entonces ya bajaría el tema de las instituciones y se centraría más en las personas, ya que una sola persona puede generar una aplicación o una investigación relevante, sí. o me parece a mí, no Sí, sí, sé. sí, es posible, es posible. Igualmente, si nos volvemos un poco hacia atrás, el desarrollo de una inteligencia artificial también muchas veces es llevada a cabo por un equipo, ¿sí? De esas inteligencias artificiales originales, ¿sí? Que ayudan a esa persona a producir un avance han sido desarrolladas también por equipo. Pero sí, es cierto. Por eso yo les decía, y yo no les puedo responder eso, sino dejar abierta la cuestión a, bueno, ¿no estaremos frente a otra revolución tecnocientífica? ¿Sí? A otra forma de hacer ciencia. Y en ese caso, no es solamente responder a eso, sino, bueno, dentro de lo que han sido las revoluciones tecnocientíficas, siempre han habido intereses de diferentes tipos. Lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿a qué intereses responden estas nuevas formas de hacer ciencia? Si estamos volviendo a la ciencia de las personas físicas, ¿sí? O de las personas físicas o de las personas virtuales, también podríamos hablar, ¿sí? Eh, pero a qué intereses responden? ¿Sí? ¿Cómo es la financiación? ¿Cuál es el tipo de financiación que se da para poder desarrollar eso? ¿Sí? Entonces, son cuestiones que, ya les digo, yo no puedo y sería muy imprudente responderlas porque las respondería desde mi propio punto de vista personal, ¿sí? Pero sí me parece que son cuestiones para ponerlas en debate, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando y sobre todo en carreras como la de ustedes, ¿sí? Carreras como la que ustedes están transitando, donde están fuertemente impactados por los nuevos desarrollos, ¿sí? Ahora, el tema de la financiación con estos avances sería tener una computadora, básicamente e internet, nada más. No habría grandes eh, erogaciones de dinero para desarrollar algo con tema de la IA. Puede ser, pero si Eh, vos desarrollás algo, ¿qué haces con ese algo desarrollado? y ahí está el tema de la carrera
que tiene el gobierno con las entidades privadas. A Puede ver quién ser, toma esa investigación y la desarrolla aún más. puede ser, pero fíjense que ustedes trabajando en lo que están, por ejemplo, vos podés estar trabajando para una empresa donde la empresa te va a delinear qué es lo que vos tenés que hacer, ¿sí? ¿Qué Sí. es lo que vos tenés que hacer? Si vos sos programador, por ejemplo, yo no sé si les comentaba, pero tengo un amigo que es programador y trabaja justamente con una empresa que se dedica a auditar publicidades en radios, ¿sí? Entonces lo que hacen es llevar adelante el desarrollo de software para detectar en distintas radios online al mismo tiempo, online o no, no me acuerdo si era solamente online, pero en distintas radios detectar la presencia de publicidades para después auditar esas publicidades para después poder cobrarlas. Los contrata la misma radio, ¿sí? Los contratan las mismas cadenas de radio. Entonces, en ese sentido, uno tiene objetivos, pero esos objetivos ya vienen desde arriba, ¿sí? Son externos a la persona. ¿Sí? Hace lo que le piden hacer. Por otra parte, si vos tenés un desarrollo o una idea para desarrollar un software que tenga una utilidad específica, ¿sí? Eh, Vos podés o bien desarrollarlo y luego venderlo, o bien ofrecer el proyecto a alguien para que te financie la producción de ese software, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero bueno, el tema es, independientemente o además, no independientemente, sino que además del tema de la financiación, ¿a qué intereses responde? ¿Sí? ¿A qué intereses responde? ¿Hacia dónde está orientado eso? ¿Sí? Pero bueno, ya les digo, no, estas son exposiciones que hizo Javier Echevarría en ese momento y que están modificándose en el contexto actual, ¿sí? Entre ellos, lo que vos decías, Dante. Puede que la ciencia esté volviendo a ser personalizada a partir de estos desarrollos, ¿sí? Bien, ¿continuamos? Y ahora con el tema de la ciencia, Ujú. ¿hace falta que sean científicos las personas que Ah, eso realizan es, ciencia? eso es otra Porque pregunta, con estos avances cualquiera puede ser, digamos, puede hacer ciencia e investigar. Puede ser, pero ojo, eh, el tema está en la confiabilidad de lo que uno lleva adelante, ¿sí? Es decir, yo hablaba en un curso optativo que teníamos con un grupo de personas de pruebas no paramétricas, hablábamos de lo que es la estadística descriptiva. Estábamos en las primeras partes de la estadística descriptiva y decíamos, bueno, cómo uno se da cuenta que hay un dato que está mal cargado? Y, por ejemplo, porque en un conjunto de datos la media es mayor que el puntaje máximo o menor que el puntaje mínimo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si uno sabe utilizar un software, Infostat, SPSS, Minitab, lo que sea, ¿sí? Para poder llevar adelante el cálculo de esas variables, ¿sí? No garantiza que tu trabajo sea bueno, porque si vos no tenés ese tipo de control, si vos no tenés ese conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento, esa formación para detectar que el promedio nunca puede ser mayor que el puntaje máximo o menor que el puntaje mínimo, ¿sí? Vos el resultado, el software te va a dar un resultado, ¿sí? Pero a partir de eso, si el puntaje máximo, perdón, si el promedio es mayor que el puntaje máximo, a mí me da para pensar que hay algún error en la carga de datos, por ejemplo. Pero ese conocimiento, muchas veces lo tenés en la formación profesional, ¿sí? En la formación autodidacta, te podés encontrar con ese conocimiento o no. ¿Sí? ¿Te podés encontrar con ese conocimiento o no? ¿A qué voy con esto? A que la formación de ustedes como profesionales, ¿sí? La formación de ustedes como profesionales está delineada de una determinada manera y tiene ciertos objetivos. Que ustedes obtengan conocimientos que son considerados mínimos, ¿sí? Otra persona también podría hacer análisis y gestión de datos utilizando, no sé, un software que ustedes utilicen, ¿sí? Pero esos tips para el control de calidad de los datos, ¿sí? Esa habilidad para el control de calidad de los datos muchas veces requiere de una formación más planificada. Entonces, sí, seguro, hay personas que van a llevar adelante
tareas similares a las que pueden hacer ustedes siendo autodidactas. Lo mismo le pasa a todo el mundo, lo mismo le pasa a los diseñadores gráficos, ¿sí? Lo mismo le pasa a los redactores o editores de un periódico, ¿sí? Lo mismo nos pasa a los psicólogos, ¿sí? Que ya hay, hay determinados bots para poder contestar cuestiones básicas, ¿sí? Pero eh, sí, uno por ahí se lo plantea a ver si está en riesgo o no, eh, está en riesgo o no la formación universitaria que ustedes están recibiendo, por ejemplo, ahora. Porque si ustedes estuviesen convencidos de que no hace falta una formación universitaria para hacer análisis y gestión de datos, posiblemente no estarían acá, ¿sí? No sé si queda más o menos clara la idea. La Sí, importancia, sí, la sí, sí. importancia de la formación que ustedes están recibiendo es que trata de cubrir objetivos, objetivos de conocimientos mínimos, ¿sí? Mínimos y en lo posible lo estiramos hasta donde más lo podamos desarrollar, ¿sí? Hasta donde más lo podamos desarrollar. Alguien decía, bueno, por ahí en un momento determinado me decían, bueno, tal vez esto es, no sé, es muy histórico lo que estamos viendo, ¿sí? Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve esto de aprender las revoluciones tecnocientíficas? ¿Para qué quieren aprender la macrociencia? Para saber que los desarrollos científicos actuales y la forma de hacer ciencia actualmente no surgió de la nada, ¿sí? No apareció de un día para otro, sino que tiene ciertos motivos, está anclada en un contexto histórico, político, social, ¿sí? Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con los resultados de distintos hechos que han ocurrido en el mundo y que han determinado que, nada, en este caso Estados Unidos desarrolle principalmente la macrociencia, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros decíamos que pasó a ser Estados Unidos una potencia, porque Europa, en la Europa de posguerra estaba devastada, y que reemplazaron aquellos países que se encaminaron en estas revoluciones tecnocientíficas, Estados Unidos principalmente, pero más tarde también Alemania, por ejemplo, eh, pasaron a ser potencias, Alemania, Japón, pasaron a ser potencias frente a otras potencias que eran anteriores y que no se subieron a esta revolución tecnocientífica como Portugal o Turquía, ¿sí? Imagínense que eso no hubiese pasado, que eso no hubiese cambiado, que Turquía y Portugal se hubiesen mantenido como potencias. La realidad posiblemente ahora sería distinta, ¿sí? No sé si mejor o peor, sería distinta. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer estos elementos, ¿sí? Para saber que llegamos acá por determinadas características del contexto sociohistórico, político, económico en el que se ha desarrollado estas revoluciones tecnocientíficas. ¿Sí? Bien, ¿seguimos? Sí, sí. De Sí, sí. esto hemos hablado, digamos, a lo largo de todo el tema, ¿sí? Pero es una característica más que hay que destacarla individualmente, según Echevarría, que es que la macrociencia ha sido militarizada. Muchos proyectos, ¿sí? Muchos proyectos, macroproyectos, fueron financiados militarmente y por lo tanto, esto es lo que yo les decía hace un rato, se mantenían en secreto, contrariamente a la tradición científica actual que lo que busca es publicar nuevos descubrimientos, ¿sí? Alguien descubre algo y lo publica y lo patenta, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo después cobrar, no sé, derechos de autor, por ejemplo, ¿sí? O patentar para la producción de un dispositivo determinado, ¿sí? Y tener beneficios económicos. Acá no. Durante la macrociencia militarizada, como los objetivos eran militares, el desarrollo de el resultado de muchos proyectos, ¿sí? No eran publicados, no eran publicados. ¿Por qué? Porque suponían una ventaja militar. Si yo tengo algo, si yo puedo desarrollar algo que otros no han podido desarrollar, yo tengo una ventaja militar que la puedo aplicar en cualquier momento, de ser necesario, ¿sí? Si yo lo hago público, todos los demás pueden tener acceso a las mismas tecnologías militares, por ejemplo, ¿sí? Entonces la tradición durante esta macrociencia militarizada era
el mantenimiento en secreto de esos nuevos conocimientos, ¿sí? Sobre todo aquellos conocimientos más sensibles en el ámbito militar. Esto responde, dijimos, a que los nuevos hallazgos en los laboratorios muchas veces, como decíamos recién, suponían una ventaja militar sobre otros países. Y la publicación hubiese significado una pérdida de esa ventaja. Entonces, los nuevos valores en la ciencia, ¿sí? Serían la disciplina, la lealtad, el patriotismo, ¿sí? Tiene que ver con esto. Por otra, Profe, sí. acá me llama la atención, esto me venía preguntando, Ujú, el marco legal quizás con los que se desarrolla la ciencia, ujú, eh, por ejemplo, esto para gestiones de datos y eso. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hoy producir un alimento innovador, no sé, sí, que permita atacar cierta enfermedad o lo que sea, lo tengo que enmarcar en el Código Alimentario Argentino. sí, Si quiero sí, hacer sí. una droga para alguna cosa, Ujú, una píldora de algo, en el ANMAT, en ¿cómo se llama este? En el Cedronar, sí, pero acá como que no hay ni un techo, no hay un límite, no hay alguna base en la que se sienta, ni siquiera como decía el compañero hace rato, de que, por ejemplo, sea un científico, un profesional el que desarrolle ciencia en base a la tecnología o a datos o alguna otra cosa, digamos, no está en ningún marco legal, no se ha desarrollado o hay países que lo han hecho. bien. Esto de, a ver, sí, hay desarrollos. Los desarrollos en ese sentido, fueron más de tipo administrativos, ¿sí? Durante la macrociencia los desarrollos fueron principalmente de tipo administrativos. ¿Para qué? Para poder organizar y gestionar los recursos que tenían, ¿sí? Pero definitivamente estos grandes proyectos no quedaban a la vista, ¿sí? No quedaban a la vista de todo el mundo. Es más, tenían una categoría por ejemplo, de seguridad nacional, en términos de seguridad nacional, por ejemplo, ¿sí? Y eso les daba el motivo para no publicarlo, para desarrollarlo, financiarlo, pero no publicarlo, ¿sí? Ahora sí, ahora vamos a ver también que cuando entremos en la tecnociencia, vamos a comprender muchos aspectos de la ciencia actual, ¿sí? Que nosotros decimos, bueno, ¿cómo no va a estar regulado por? ¿Sí? Pero vamos a ver que el contexto también cambia. El contexto también cambia y permite que existan estas regulaciones. En este momento, ¿sí? En este momento, esos proyectos, pensemos que eran muy sensibles, suponían una ventaja militar y por eso estaban permitidos mantenerlos en secretos y aún así financiarlos fuertemente. ¿Sí? Actualmente nosotros escuchamos que, bueno, hay impedimentos para el desarrollo de proyectos, por ejemplo, no sé, hace muchos años se viene hablando del enriquecimiento de uranio en determinados países, ¿sí? Entonces hay sospechas de que están enriqueciendo uranio en determinados países y Estados Unidos principalmente es el principal interesado en frenar todos esos desarrollos. ¿Sí? A partir de regulaciones legales. Pero en ese momento, esas regulaciones legales no eran tan fuertes o eran más flexibles con sus propios proyectos. ¿Sí? No sé si queda más o menos claro, Cintia. Sí, 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 gracias. Bien, 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 bien. La política científica. Con la macrociencia y su complejidad se empiezan a desarrollar las políticas científicas. Y el objetivo, justamente que decíamos a partir principalmente del informe de Vannevar Bush, perdón, eh, es el desarrollo o la propuesta de desarrollar un sistema de ciencia y tecnología que aún persiste en la actualidad. Estos sistemas lo que hacen es justamente permitir organizar los recursos para la investigación, los espacios, el personal, los equipos necesarios y orientan estos objetivos de la ciencia según los intereses, en este caso, del Estado. ¿Sí?
¿Qué es lo que veníamos mencionando hace un rato? Con, digamos, con el financiamiento del Estado, mucha gente empieza a hacer ciencia, hay mucho personal científico, hay que organizarlo y hay que orientarlo, ¿sí? Entonces, con el surgimiento de nuevas necesidades surgen nuevas instituciones, ¿sí? Nuevas instituciones encargadas de gestionar la ciencia. Y por eso muchas veces hablamos de, que nos pasa también en nuestro país, de carreras prioritarias, por ejemplo, ¿sí? Carreras prioritarias, que son aquellas que tienen una mayor demanda según los objetivos del Estado o de una nación, ¿sí? ¿Prioritaria o estratégica sería? Eh, Antes le llamaban prioritarias, sí, ahora le llaman estratégicas, ¿sí? Ahora le llaman estratégicas. Pero básicamente uno entiende que son aquellas que pueden llegar a recibir una mayor financiación, aquellas que tienen una mayor promoción y aquellas en las que necesitamos más profesionales para poder ser competitivos en algún ámbito. ¿Sí? Sí, Y en este momento justamente, que es lo que venimos rescatando un poco. Podemos considerar que la licenciatura en gestión y análisis de datos es prioritaria o es estratégica, pero fíjense que es lo que decíamos hace rato, no porque naturalmente siempre haya sido prioritaria, ¿sí? O estratégica, sino que en este contexto, donde la valoración del manejo de datos para poder tomar decisiones es tan grande, ¿sí? Una carrera como la que están transitando ustedes, ¿sí? Se constituye como algo deseable, ¿sí? Algo deseable y necesitamos gente que pueda manejar grandes cantidades de datos porque eso permite una toma de decisiones más eficaz, ¿sí? Ya sea participando para el Estado o para empresas privadas. No, no me quiero meter en lo de Estado y empresas privadas porque justamente hace a la segunda parte, ¿sí? Hace a la tecnociencia, ¿sí? Eh, y lo quiero desarrollar un poco más ahí, pues ya sé cómo soy, me voy a ir hablando y voy a terminar hablándoles demasiado de la tecnociencia antes de tiempo, ¿sí? La idea es que ahora pensemos esto, que con la incorporación de mucha gente al ámbito científico, se necesitaba organizarla, gestionarla. Por eso había venido la burocracia a la ciencia, para gestionar no solamente la gente, sino los recursos, los espacios, los equipamientos, la infraestructura, ¿sí? Y orientarla hacia determinados objetivos. Y finalmente el tema de, como última característica, la agencia macrocientífica, frente a, eh, que es un poquito también lo que veníamos desarrollando antes, frente a las grandes personalidades de la ciencia durante la pequeña ciencia, Darwin, Mendel, eh, la macrociencia la hicieron grandes equipos interdisciplinarios coordinados, ¿sí? Entonces, lo que decíamos recién, el sujeto de la macrociencia es plural y la ciencia ahora ya la empiezan a hacer personas jurídicas, no personas físicas, ¿sí? ¿Cuáles son entonces los objetivos que se pretendía con la revolución Esas son las características de la macrociencia. Eh, Javier Echevarría critica mucho, ¿sí? En este periodo, el hecho de que los objetivos fueran fuertemente militares y políticos, ¿sí? Y eso está bueno tenerlo en cuenta. Los objetivos entonces que se pretendía con la revolución, con la macrociencia, ¿sí? Con esta revolución tecnocientífica, específicamente la macrociencia, es que se trataba de obtener un mayor conocimiento y avance en las tecnologías, creando artefactos más eficientes, pero eh, de fondo lo que había era la idea de incrementar las capacidades militares, tanto defensivas como ofensivas. Poder ganar una guerra, mejorar la industria o muchas veces, como decíamos hace rato, simplemente mejorar el prestigio de un país, ¿sí? Y el prestigio de un país se mejoraba eh, haciendo no me va a salir la palabra en este momento. Em, Mostrando, ¿sí? Mostrando todo el potencial científico-tecnológico que tenía. ¿De qué manera? Y haciendo llegar a una persona a la luna, por ejemplo, ¿sí? Porque ya les digo, no es el objetivo,
el objetivo del primer viaje espacial no fue colonizar la Luna para, no sé, lotearla y vender sectores o poder ir a habitarla, ¿sí? El principal objetivo estaba en mostrar el poderío científico-tecnológico, ¿sí? Y decir, bueno, yo puedo desarrollar esto, cosa que otros países, otras naciones no pueden hacerlo, ¿sí? Em, y por otra parte, acá retomamos el tema de la neutralidad de la ciencia, donde decimos los físicos, que eran los científicos, ¿sí? Estaban interesados en calcular, por ejemplo, la masa crítica en una fusión nuclear, pero el interés de quienes financiaban esto, ¿sí? El interés de quienes financiaban esto era justamente el fin último era lograr un arma de destrucción, ¿sí? Que pudiese desalentar a otros países, ¿sí? En llevar adelante un ataque contra ellos, ¿sí? Entonces, eh, contar con un armas y destrucción masiva, ¿sí? Le daba, en cierta forma, seguridad al país. Y quienes habían financiado esos, ¿sí? Estaban brindando esa seguridad al país. Por lo tanto, podían ser, no sé, entre otras cosas, reelegidos, por ejemplo, o podían participar en unas elecciones y ser elegidos como candidatos a un puesto determinado. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo específicamente, ¿sí? De los físicos interesados en calcular la masa crítica en una fusión nuclear, nos estamos refiriendo a un proyecto específico de los cuatro, ¿sí? De los cuatro que mencionamos, de los cuatro principales. ¿Cuál es? ¿En qué proyecto? El Manhattan. Manhattan. Exactamente, Con exactamente. Oppenheimer, ¿Cómo? Perdón. con Oppenheimer Ujú. encabezando esa parte. Sí, sí. Pero y fíjense que acá lo que se quiere resaltar es que los científicos seguían teniendo un amor por el conocimiento, pero eso se empezó a mezclar con otro tipo de intereses, ¿sí? Otro tipo de intereses. Los científicos muchas veces no desarrollaban esto, no desarrollaban esto con la intención de atacar a un país, más allá de que, ojo, no, tampoco son caídos del catre. Uno sabe cuando hace determinados desarrollos, uno calcula, anticipa cuáles son los usos y los efectos que puede llegar a tener. ¿Sí? Eh, pero bueno, con la financiación del Estado, estos intereses se hacen un poco más claros. ¿Sí? Otro ejemplo, se deseaba crear una computadora para poder hacer cálculos físicos y matemáticos, pero el ejército necesitaba ese proyecto, ¿sí? O sea, inicialmente uno diría, bueno, la creación de una computadora, ¿sí? Necesitamos crear un dispositivo que nos ayude a hacer cálculos físicos y matemáticos más complejos y más rápidamente, ¿sí? Pero el ejército le daba un uso diferente, porque con ese proyecto, con esa primera computadora, lo que podía hacer era llevar adelante cálculos para ver la trayectoria de proyectiles de largo alcance, por ejemplo. ¿Sí? Este, este ejemplo es bastante claro con qué proyecto está vinculado, ¿sí? De los cuatro que mencionamos. El ENIAC. Exactamente, el proyecto ENIAC. Las industrias, entonces, por su parte, fíjense que crecerían al encargarse de la producción, mejorando sus posiciones en los mercados. Eh, Entonces, fíjense que cada uno de los proyectos tenía desarrollos, ¿sí? Que pueden estar atravesados por diferentes tipos de intereses, ¿sí? Desde los científicos, los intereses estaban más volcados muchas veces a el desarrollo de determinados conocimientos, pero desde el Estado, los objetivos tenían una fuerte impronta política y militar, ¿sí? Entonces, como vemos, la macrociencia presenta un panorama con muchos objetivos, ¿sí? Con muchos objetivos militares, políticos, económicos depositados en estos proyectos y ya no solamente se trata de adquirir conocimientos como finalidad última, ¿sí? Bien, bien. ¿Preguntas, dudas sobre esto que hemos estado viendo? ¿Se entendió? ¿No se cortó nuevamente el audio? No, 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 no sé algo salió más. bien y Bien, no, yo Se pregunto entendió, no. profe. sí, dígame. Maxi, ¿vos ibas a hablar o Dante?
No, que no tengo preguntas al respecto. Bien, Está todo. bien. El Hay un resto, proyecto, sí, Hernán, ¿te acordás? Debes saberlo también, que fue el que se quiso hacer acá en Argentina en la época de Perón, el proyecto Huemul, donde se instaló un laboratorio en la isla Huemul, allá en Bariloche, que se quería medir un poco todo esto, controlar un poco la fusión nuclear, y no, al final terminó siendo que no, ahí aparece la figura de sí, Balseiro, pero bueno, en época de Perón, sí, ¿no? sí, 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 También, todas sí. cuestiones militares. Claro, sí, sí. No, yo no sabía, no había escuchado. Tendría que ver un poco acerca del proyecto particularmente. No lo había escuchado. Pero fíjense que responde a determinados contextos, ¿sí? Siempre responde a determinados contextos y evaluación de necesidades, ¿sí? Evaluación de necesidades. Entonces, y fíjate que el proyecto vos decís que fue discontinuado. Sí, sí, sí. Ujú, Era un físico austríaco, me parece, que había traído, que supuestamente podía medirlo, y claro, cuando traen a Balseiro, desestima toda la teoría, la práctica, porque no, claramente no lo podía hacer. ujú. Se instala un laboratorio, está todavía. Yo creo que cuando vas a Bariloche te hacen un recorrido por la isla Huemul y puedes visitar el laboratorio. No sé si todavía lo hacen o no, pero ya en Bien. una época se podía hacer. Ah, mira, Sí, no sí. sabía, no sabía. Y ahí se me ocurre en relación con lo que preguntaba Dante hace rato de, bueno, si uno puede llegar a desarrollar determinadas tecnologías, por ejemplo, en solitario y volver la ciencia a las personas Mm, físicas, ¿sí? Yo creo claro. que, a ver, particularmente, mi opinión es que sí, hay determinadas cuestiones que pueden llegar a desarrollarse, hay determinadas cuestiones que pueden llegar a desarrollarse más en solitario, pero hay otras que necesariamente requieren un conjunto de personas. Por ejemplo, no sé, la generación de energía. ¿Sí? Si hablamos de lo que es la generación de energía, uno individualmente puede crear un dispositivo determinado, pero para alimentar energéticamente a toda una población, ¿sí? Todavía necesitas el desarrollo de gigantescas infraestructuras, ¿sí? De gigantescas infraestructuras Sí, para sí, poder cubrir esa necesidad. Entonces, pero obviamente eso no quita de que gradualmente podamos estar cambiando hacia otras formas de buscar y de generar conocimiento, ¿sí? sí, tal cual. Sí, 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 sí. Estoy mirando a ver si quedó algo en el chat. Un profesional no caduca siempre y cuando se siga capacitando, ya sea haciendo ciencia u otra actividad. Médicos, abogados. Ujú, sí, 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 eso es cierto. Eso es cierto y por ahí también en relación a esto lo decía María Laura, ¿sí? María Laura Cariaga. Y en relación a esto también lo que preguntaba Dante hace un rato, bueno, ¿es necesario ser un científico para hacer análisis y gestión de datos? A ver, el análisis y gestión de datos se ha puesto como título de esta carrera universitaria, pero consiste en las prácticas que uno pueda llegar a desarrollar. Ahora, la formación que ustedes están recibiendo, como les decía hace un rato, lo que trata de asegurar es que ustedes tengan conocimientos, habilidades y una experticia, ¿sí? Que les permita desarrollar el análisis y la gestión de datos, ¿sí? De manera más confiable, ¿sí? ¿Puede venir alguien que lo haga y que sea autodidacta? Sí, perfecto, sí, puede hacerlo, ¿sí? Es posible que sí pueda hacerlo, pero está más propenso también a la comisión de errores. ¿Sí? Entonces, en ese sentido pasa con todas las profesiones. Yo les decía en algún momento, yo soy psicólogo, perfecto, yo estoy capacitado para poder, más allá de que no hago clínica, estoy capacitado para poder hacerlo y tengo determinadas herramientas, destrezas, conocimientos. ¿Otra persona podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, aún sin título, podría intentar hacerlo, ¿sí? Pero hay mucho más riesgo, ¿sí? Hay mucho más riesgo de cometer errores y nada, llevarse por delante la salud de las personas, Claro, ¿sí? Entonces, sí, las tal cual. consecuencias que puede llegar a tener, ¿sí? Las consecuencias que puede llegar a tener, no, en la formación universitaria se tratan de cubrir, ¿sí? De cubrir en el sentido de
obtener el conocimiento para que no ocurra, ¿sí? Obviamente esto está abierto al debate siempre el papel de los científicos se ha discutido de diferentes maneras, ¿sí? En diferentes épocas, y siempre nos hemos preguntado en general, no solamente con el análisis y gestión de datos, sino que siempre se pregunta, bueno, ¿qué es un científico? ¿Sí? ¿Qué es un científico? Y muchas veces existe la idea, por ejemplo, no sé, entre los alumnos universitarios que yo tengo en otras carreras también, si yo les pregunto, bueno, ¿ustedes son científicos? ¿Podrían ser científicos? Muchos dicen no. ¿Por qué? Porque no tengo el título. ¿Sí? Y en realidad, nada, el científico puede estar caracterizado no solamente por la obtención de un título, ¿sí? Sino por la adquisición de determinadas habilidades que la universidad lo que trata de hacer es de brindarlas, ¿sí? De brindarlas. Pero, bueno, nada, es una cuestión que siempre y desde hace mucho tiempo ha estado abierta al debate, ¿sí? Y que va a continuar. Bien. Preguntas, dudas. No sé cuántos somos hoy, pero bueno. En el aula virtual, en la cartelera, yo junto con el aviso de esta clase sincrónica, me parece que la clase que viene también la vamos a hacer sincrónica, por más que en el cronograma diga que no, ¿sí? Me parece que también la vamos a hacer sincrónica porque está bueno esto, que ustedes puedan preguntar acerca de estos contenidos, si tienen dudas, exponer algunos casos, ejemplos, situaciones, analizarlas un poquito en la medida posible, ¿sí? Dentro de lo que es el aula virtual, nosotros ya les habilitamos el material, ¿sí? Ahora en un ratito o mañana más tardar les vamos a estar habilitando el cuestionario, ¿sí? El cuestionario para la asistencia. Y por otra parte, yo les había dejado un link, que eso es una cuestión personal. Yo estoy llevando adelante una tesis de maestría, ¿sí? Y les dejé un cuestionario para que quien voluntariamente, ¿sí? Si lo quiere responder, puede colaborar y responderlo, ¿sí? Me va a ayudar en el caso de la tesis. Está puesto ahí en el Yo lo aviso. respondí yo. Sí, sí, lo vi. Ya más de 40 personas lo han respondido, así que muy agradecido, muy Sí, agradecido. sí, lo he Eh, respondido. Perfecto, muchísimas Y gracias yo también. a Lo todos que quienes. pasa que yo también lo hice, Ujú. después pensé, ¿no? Eh, no sé si apuntaba a jóvenes, cuando veas No, mi no, no, edad, no. No, Ah, no. pero Estudiantes universitarios. está bien, Sí. está bien. No, no, no. Porque Estudiantes me va universitarios. a salir de poco esto, pensé, No, pero no te preocupes, no te preocupes. ¿Sí? está bien. Pregunto la edad por una cuestión de tener un dato más nada más. ¿Sí? Pero la Y no, muestra es para está todos, digamos. compuesta principalmente por estudiantes universitarios. ¿Sí? Si me permiten, lo que voy a hacer es ya dejar de grabar.